Saludos, yo soy Larisa Ruiz y bienvenidos al quinto video de esta serie de tutoriales de ROS2. En este video escribiremos nuestro primer nodo, que será una especie de hola mundo, para poder familiarizarnos con escribir nuestros propios nodos, cómo iniciarlos y cómo usar las herramientas de línea de comando para inspeccionar el nodo. Después de este nodo, comenzaremos con el proyecto de controlador del robot 2D, que es la tortuga. Entonces, dentro del espacio de trabajo, en la carpeta Source, primero a C y D, abrimos el espacio de trabajo, el workspace, vemos lo que contiene y están build, install, log y source. Abrimos source, cd, src y vemos lo que contiene, que está el paquete MyRobotController. Abrimos dicho paquete, cd, MyRobotController, y vemos lo que contiene. Y ahí está MyRobotController, Package, XML, Resource, Test, etc. Luego abrimos la carpeta que tiene el mismo nombre, que va a ser cd, MyRobotController, y vemos lo que contiene. Por defecto, tiene solamente a init.py. Por ahora lo vamos a dejar así. Ahora, aquí mismo crearemos un nuevo archivo con coach y esto se llamará mi primer no. Y tenemos que especificar que es .py por ser un archivo de Python. Le damos enter, vemos otra vez la lista y efectivamente ahí está mi primer nodo.py. Ahora debemos convertir esto en un ejecutable y eso se hace con chmod más x mi primer nodo. Es decir, aquí ponemos el nombre del archivo que es el que queremos convertir a ejecutable. Si volvemos a ver la lista podemos ver que ahora el archivo aparece en verde, quiere decir que ya se puede ejecutar. Así volvemos a source, que va a ser cd.punto, tenemos que dejar espacio. Ya estamos ahí y abrimos Visual Studio Code. Code. Y dejamos que abra un ratito el programa. Vemos que dentro de Visual Studio Code y dentro del paquete ya está la carpeta que contiene el nodo. Está init y está el nodo que nosotros estamos creando, el archivo realmente. Y así, aquí añadiremos la primera línea que será para el intérprete. Numeral, exclamación, barra usr, barra bin, barra env, Python 3. Con esta línea indicamos al intérprete que use Python 3. Y acá le damos import rclpi. Que si no llega a aparecer eso, que normalmente va a ocurrir así, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir a extensiones y buscar ROS. Entonces, vamos aquí y lo instalamos. En mi caso, no me permite instalar, entonces lo que yo hice fue ir aquí e instalé esto de aquí, Robotics Developer, y esto que está aquí. Entonces, una vez que yo lo instalé, le damos a instalar, carga un ratito, y una vez que se hace eso, ya queda reconociendo a RCLPI, que recordemos que esta es la biblioteca que usa Python para ROS. Por lo tanto, cada vez que queramos usar ROS con Python, debemos importar esta librería. Entonces, vamos a crear nuestra función principal, que va a ser de main, y aquí pondremos que los argumentos van a ser iguales a none. ¿Y por qué haríamos esto? Aquí se logra que la función reciba argumentos que por defecto se ponen en none. Por ahora vamos a poner pass, luego vamos a completar. Lo que ahora escribiremos es un if, le vamos a poner name, es igual a, y vamos a poner acá main, también entre guión bajos. ¿Para qué? Para que si va a detectar que tiene que abrir main, en serio abra la función llamada main. Esto será útil cuando queramos ejecutar directamente el archivo desde la terminal, por ejemplo, simplemente ejecutando el script de Python. Entonces, servirá cuando queramos instalar el nodo a funcionalidades. Ahora, en la función principal, aquí donde habíamos puesto pass, inicializamos las comunicaciones con ROS. Eso lo hacemos con rclpi.init y aquí, entre paréntesis, pondremos los argumentos, que en este caso va a ser args igual a args. Como ven, ya nos permite el autocompletado. Ahora, también escribiremos rclpi. Y en este caso escribiremos shutdown y paréntesis. Esto es para detener las comunicaciones de ROS. Entonces, init es para inicializarlas y shutdown es para detener dichas comunicaciones. Y todo lo que se tiene que escribir se hace en medio de estas dos líneas. Bien, ahora, en medio creamos el nodo, que se crea dentro del programa. Se pueden ejecutar varios nodos en el mismo programa, ya que el nodo no es el .py, o sea, no es este archivo que está aquí, sino que es el código que se escribe dentro del programa, aquí, donde escribiremos ahora. Entonces, veremos cómo crear dichos nodos, y ellos se crean mediante programación orientada a objetos, por lo que primeramente nos iremos arriba del dev y crearemos una clase. Entonces, primero vamos a importar la clase de rclpi.node y ahí importaremos la clase node. Entonces, crearemos nuestra propia clase que se va a llamar mi nodo y que va a heredar todo de la clase node anterior. Entonces, definimos esta clase que hereda todo el nodo de rclpi. Ahora, haremos esto para que la clase pueda tener acceso a todas las funcionalidades de ROS2. Y una vez hecho esto, vamos a crear el constructor que se hace a partir de super, que lo que hará es llamar al constructor de la clase superior y de él usaremos init
Y entre paréntesis pondremos el nodo, el nombre de nuestro nodo, que se llamará primer nodo. Es importante que sea diferente al nombre del archivo para que nosotros sepamos diferenciarlos. Y así vamos a comenzar nuestro primer nodo. Dentro del main y en medio de las dos líneas que ya mencionamos antes, creamos el nodo. El nodo que va a tener la forma de la clase miNodo y vamos a dejarlo sin argumentos porque en este caso la clase no nos pide, pero nosotros al crear el constructor y al crear nuestro código podemos poner argumentos si así lo requerimos. En este caso no lo haremos. Ahora en el constructor agregamos una línea, ya que por lo pronto no está haciendo nada. Entonces agregaremos self.get-logger y entre paréntesis ahora escribimos .info y escribiremos aquí hola mundo desde ROS2. Hola mundo desde ROS2. Entonces self obtendrá todos los funcionamientos de la clase no. Ahora aquí faltaría definir una cosita más dentro de la clase que sería justamente arriba de super, porque aquí necesitamos definir, porque nosotros usamos a init pero no lo definimos y lo vamos a definir ahora. Diremos init, que será simplemente con self. Entonces ahí ya definimos que self va a ser para inicializar. Estamos dos puntos y esto es lo que tenemos. Y ahí sí ya no nos tira error porque como dijimos self llamará al constructor de la clase superior. Entonces así es como lo definimos. Bien, ahora ya tenemos a nuestro nodo donde ponemos la clase y vemos que su constructor no recibe parámetros. Entonces escribimos hola mundo desde ROS2, que esta es la forma de escribir un registro con ROS2 desde una clase. Y guardamos esto y nos vamos a la terminal. Una vez que estamos en la terminal, nos vamos acá en la terminal y llegamos hasta source. Vamos a abrir cd ROS2 workspace, o sea, la idea es llegar hasta donde está guardado el archivo. O sea, primero es workspace, después source, después viene my robot controller, luego nuevamente my robot controller, porque recordemos que hay una carpeta que tiene el mismo nombre, y vemos que aparece dentro de esto. Entonces tendríamos que apretar ls, y ahí está mi primer nodo. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar, porque como vemos está en formato de ejecutable. Entonces escribiremos my first, en este caso no se llama my first node, sino que está en español y se llama mi primer node. Y tengo que especificar que es .py. Al ejecutarlo, efectivamente, muestra que está correctamente, dice hola mundo desde ROS2, que era lo que nosotros queríamos imprimir en el registro. Lo que hemos ejecutado es un script de Python que configuramos como ejecutable. Antes habíamos iniciado algunos nodos que se ejecutaban continuamente hasta que los detenemos, pero así como era el talker y el listener. Y teníamos que presionar control C para detener, pero en este caso no ocurre, se ejecuta una vez y ya está. Si queremos hacer algo así, deberíamos ir nuevamente a VS Code y debajo del nodo que creamos escribimos lo siguiente, rclpi.spin y entre paréntesis escribimos nodo. Ahí enviamos el nodo que queremos escribir como parámetro, en este caso nuestro se llama nodo. Esto hace que el nodo se mantenga vivo, digámosle, indefinidamente, hasta cortarlo con control C, así como lo hacíamos para el talker. Entonces guardamos esto, volvemos a la terminal y volvemos a llamar al nodo. Y que podemos ver que acá no está pidiendo para volver a escribir, yo estoy moviendo el cursor, por eso sale así, pero en ningún momento nos vuelve a salir la línea para continuar el comando. Y esto yo lo puedo cortar con control C. Y ahí simplemente, una vez que yo haya hecho eso, ahí me deja volver a escribir. Fíjense, si volvemos a llamar, sigue esperando a que yo corte y ahí termina. Sale una pequeña excepción, pero no es ningún problema, no presenta un problema en sí. Ahora volvemos a VS Code y podemos ver que hemos ejecutado el nodo desde la terminal como un script de Python. Pero lo que realmente queremos hacer es ejecutarlo con las funcionalidades. Esto lo hacemos instalando el nodo con ZPI, o sea, aquí. Y en el array de scripts, o sea, en esta parte, presionamos Enter. Y creamos esto que está aquí. Debemos entender que mi primer nodo no está en la misma carpeta que ZPI. Entonces, debemos especificar en qué carpeta está. Por eso ponemos mi robot controller, punto, mi primer nodo. Y ahí sí funciona. Entonces, ahora podemos ver que se ha creado correctamente. Y además, imprime. Hola mundo, que se mantiene activo. Vamos a ver en la terminal. Que se mantiene activo hasta que hagamos control C. Volvemos a llamar. Se va a mantener activo hasta que hagamos control C. Así, volvemos a los nombres que son muy importantes. MyRobotController es el nombre del paquete. Luego tenemos el testNode, que es la tabla de ejecución de ROS2. Y luego tenemos el nombre del archivo, que es mi primer nodo, PI. Y tenemos el nombre del nodo en sí, que es first node. En nuestro caso es primer nodo, que lo podemos ver aquí en esta parte. Tenemos primer nodo. Así debemos asegurarnos de hacer la diferencia entre estos tres. Se tiene el nombre del nodo dentro de las funcionalidades de ROS. Se tiene el nombre del archivo que se escribe en el código, en este caso mi primer nodo, y también se tiene el nombre del ejecutable, que en este caso es testNode. Las tres cosas pueden tener nombres diferentes
o también pueden tener el mismo nombre, pero debemos saber diferenciarlas. Ahora, la cosa es que cada vez que se cambie un código en Python, se deberá compilar con call con build, como lo hicimos una y otra vez, y solo ahí se podrá ejecutar la versión actualizada del nodo. Pero como Python es un lenguaje interpretado, sería bueno saltarnos esa parte de compilación cuando queramos ejecutar una nueva versión del script. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos primero con el registro que teníamos y le vamos a hacer un cambio. En vez de decir hola mundo desde ROS, ahora va a decir ROS2. Guardamos esto y nos vamos a nuestra terminal. ¿Qué pasa si nosotros ejecutamos simplemente este de aquí? Nos va a salir la versión anterior. Entonces, siguiendo en el espacio de trabajo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a editar. Primero vamos a control C. Y ahora lo que haremos es editar esta situación. Haremos que cuando actualicemos y guardemos el script en Python, también se actualice aquí. Entonces, limpiaremos todo. Haremos clear. De esta manera podemos ejecutar directamente la última versión del script sin tener que instalar y compilar cada vez. Ahora, volvemos al nodo. Ahora crearemos una estructura típica utilizada en ROS. Lo que haremos será imprimir un mensaje cada segundo. Usaremos un temporizador de lista para llamar a la función de retorno. Entonces crearemos un temporizador dentro del nodo que indicará que cada segundo se llamará una función. Entonces acá debajo de cell crearemos de timer bajo callback. Así se llamará. Y escribiremos cell. Entonces este es el callback del temporizador. Entonces aquí escribiremos cell get logger entre paréntesis punto info. Y ahora escribiremos entre paréntesis hola. Y lo que haremos es eso que está aquí arriba, lo vamos a cambiar. Vamos a quitar esta línea y en su lugar la cambiaremos por self.create -timer. Y entre paréntesis pondremos 1.0, ya que aquí se pone en tipo float, como podemos ver en la sugerencia, y lo haremos cada un segundo. Y luego pondremos self.timer self.timer callbacks. Y ese es el callback que llamará la función. Entonces lo dejamos así. Y esto es prácticamente todo. Ahora vamos a guardar. Bueno, el error estaba aquí. Ahora sí se hace la instalación. Esto no deben depender unos de otros. Este es el error aquí. Volvemos a correr. Y efectivamente escribe hola, hola, hola cada segundo. Entonces, lo que hicimos fue, veamos nuestro Visual Studio. Y lo que hacemos es, primero, inicializamos la lista. Segundo, creamos un nodo en el constructor y configuramos el nodo. Creamos un temporizador que llamará a la función y va imprimiendo hola, hola cada un segundo. Y luego, con el spin del nodo, lo que hacemos es mantener ejecutando esto y habilitará todas las funciones del callback para el nodo, por lo que es muy importante. También, por ejemplo, podemos agregar un contador debajo del init y del super. Aquí vamos a escribir self.counter. Tenemos que atender muy bien de no cometer errores de tipeo. Y aquí le damos que esto va a ser igual a 0. Y también aquí en el hola le vamos a agregar un poquito más para poder visualizar justamente el contador. Entonces escribiremos str y entre paréntesis indicaremos que llamaremos al contador. ¿Sí? Y también abajo, para poder hacer que esto en serio sea un contador, lo que haremos es incrementar entonces a self counter. Una vez que haya impreso, le sumamos 1. Y ahí va a ir incrementando de a poco. Entonces guardamos esto y nos vamos a la terminal para poder ejecutar. Ahora, vamos a pausar esto y vamos a volver a llamar. Ya sabemos que automáticamente se actualiza, entonces ahí ya nos muestra con el contado. Bien, ahora vamos a mirar lo que ocurre dentro del nodo, bash rc. Y ejecutamos nuevamente el test node. Y vemos que ahora sí actualizó. En vez de escribir mi primer nodo, ya escribe ROS2. O sea, acá podemos cortar, a interrumpir. Y si lo ejecutamos de nuevo, vemos que efectivamente quedó la última versión. RQT-graph para poder visualizar. Y ahora podemos ver el primer nodo que creamos. Y eso es lo que se está ejecutando. No hay nada más que eso. Bien, ahora podemos ver el comando siguiente. Escribiremos cd clear y escribiremos ROS node, ROS2, siempre, node list. Y vemos lo que nos muestra. Vemos que solo nos muestra el primer nodo. Ahora, si nosotros ponemos ROS2 node info y ponemos el nombre de nuestro nodo, que sería primer nodo, le damos enter, esto nos dará información que veremos en un futuro.
Y con esto termina el video. Muchas gracias.